pregunto. ¿En qué país vive Enrique Krause? ¿Quieren borrar los fraudes de Calderón y Enrique Peña Nieto? Escuchemos las estupideces de este personaje nefasto. Y créanme ustedes que nunca pensé que yo iba a, muy moderadamente, extrañar la dictadura perfecta, porque hay algo peor que la dictadura perfecta, que es la dictadura sin adjetivos, que es la dictadura a la que siempre tiende el populismo. México ha vivido en democracia dejó de ser esa dictadura perfecta desde el año 2000, claramente. Y 3 presidentes sucesivos, 2 del PAN y 1 del PRI, estuvieron en el poder 6 años, llevados ahí en elecciones limpias, de manera impecable, ordenada, limpia. Esto no existía en los tiempos, por definición, en los tiempos de la dictadura perfecta, donde el PRI organizaba todas las elecciones. Pero ocurre que llegó al poder, como ese libreto populista, el caudillo, el candidato eterno, desde el año 2006, a quien que tiene unos rasgos no solamente populistas, sino una especie de aura mesiánica que lo rodea y que lo volvió muy popular. Andrés Manuel López Obrador. Advertí todo lo que pude, no solo yo, muchos escritores, periodistas, sobre lo que ocurriría en México de llegar a la presidencia. Llegó con un triunfo del 53%, y ahora México, la democracia mexicana y las libertades y las leyes están en vilo. Entonces, ahora tenemos el gobierno de un solo hombre. Más preocupante porque puede, conducir francamente a una dictadura plebiscitaria. Después de escuchar a este personaje nefasto, nostálgico, mezquino y lleno de odio, llamado Krause, que no entiende que esa dictadura plebiscitaria es otra más de sus estupideces, voy a dar lectura al artículo que publicó Beatriz Aldaco en Regeneración MX. En su columna Suave Matria, que con mucha claridad desnuda a este personaje. Dice Beatriz Aldaco: analicemos. 1. Krause está triste. ¿Qué tendrá Krause? Krause está triste. O más bien, banaliza y manipula el sentimiento de tristeza, para favorecer una autopurificación personal. Se le ve desalentado, apático, afligido, sin capacidad de acción. Es tal su sentimiento de tristeza que lo ha inactivado, como decía Santo Tomás de Aquino, o por el contrario su entereza y aliento lo incitan a viajar jubiloso a España, a recoger un premio otorgado por el rey. 2. Las artimañas del lenguaje, la cultura mexicana soy yo. En la entrevista el historiador urde artimañas del lenguaje para atrapar a los incautos y congraciarse con sus aliados, traslada los ataques a su persona, a la totalidad de los gremios de la cultura, la ciencia, la academia y los periodistas. Me entristece sobre todo por el gremio en general. De la cultura, de la ciencia, de la academia y de los periodistas, es decir, convierte referencias personales y precisas en colectivas y generales. Creo que sí, se le cuestiona a él, se hace con todos los miembros de la cultura, la academia, la ciencia y el periodismo, pero va más allá, pretende hacer creer que los ataques a su persona están dirigidos, no solo al gremio periodístico intelectual, sino a la cultura, hostigamiento a la cultura. Se siente pues representante de la cultura mexicana, dueño de ella. 3. Hipocresía. Yo no lo insulto al presidente, yo no lo agredo, yo lo convoco a la concordia, yo lo convoco a unificar a México. México no tendrá salida sin concordia, sin debate respetuoso. El odio no es un fundamento posible para la construcción de una nación como es México. ¿Cómo podría Krause documentar ese supuesto llamamiento a la concordia? ¿Acaso con estas acusaciones pronunciadas en una entrevista en CNN en español el 27 de mayo del 2019, cito, lo que es preocupante es la actitud de intolerancia con respecto al periodismo, el presidente está acosando e intimidando a la prensa, me preocupa que se pierda la libertad de los mexicanos. ¿Intolerante? ¿Acosador? ¿Intimidador? Krause está confundido, lo que él llama ataque, son muestra de derecho de réplica del presidente.
En una artimaña más, traslada el supuesto acoso del que se siente víctima, a toda la prensa, y no satisfecho, colige, una consecuencia catastrófica, a la pérdida de la libertad de los mexicanos. ¿Cómo podría Krause validar su pretendida exhortación? Con esta declaración infundada, deplorable, y maléfica del 4 de febrero de este año. Cito. En 2018 se vacunó a más de 100 millones de personas que han hecho con esa estructura y esa experiencia. Sustituirlas con demagogia, destruirlas, o acusando a Andrés Manuel López Obrador, con el presidente estadounidense, de que su par mexicano, polarizó a su país, degradó el lenguaje político, mintió, atacó a la prensa, insultó a los críticos, subordinó al Senado, evadió la transparencia y, enumerando varias sandeces más, sin desarrollar, ni probar ninguno de los puntos, haciendo gala, de una falta absoluta de rigor, y ofreciendo la oportunidad a Biden de intervenir en México, limitando las tendencias autoritarias de López Obrador, y promoviendo un enfoque, de moderación, que sería más beneficioso para las relaciones bilaterales, y para los propios mexicanos. En marzo del año en curso, ¿es eso búsqueda de la concordia? ¿Signo de desear la unificación de México? No, Krause no, está triste. Krause pasa por un proceso muy difícil de desmitificación de su propia persona, la no aceptación, de lo que los velos caídos, del engaño de décadas arrojan, lo que lo han hecho, extraviarse peligrosamente en su camino, lo ha hecho extraviarse, peligrosamente en su camino. Gracias Beatriz Aldaco por desnudar a este nefasto, hipócrita y farsante. Somos Anonymous Hidalgo, no permitas que los corruptos te manipulen y te vuelvan a engañar. Comparte este video, para que más personas se enteren. El conocimiento es libre, somos Anonymous, somos legión, no olvidamos, no perdonamos, ciudadanos de todo el mundo, no nos esperen, ya estamos aquí, únete a nosotros. El pueblo se cansa de tanta pinche tranza, para que quede claro.